Nos acompaña Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Cambio Partido Social Cristiano, creo. Gracias y buenos días por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema, una reforma que ha venido con el carácter de urgente. Usted debe conocer más por su rol de asambleísta cuál es la urgencia, cuál es la motivación que provoca el carácter de urgente en esta propuesta económica según el presidente Correa. En la exposición de motivos y en la fundamentación que la suscribe el ministro de Finanzas, se dice que con este proyecto de ley se va a tratar básicamente de incrementar los ingresos para la caja fiscal. El proyecto llegó a la Asamblea después de que ésta aprobó la proforma presupuestaria del año 2015. En los ingresos permanentes que constan en la proforma, el monto se lo fijó en el orden de los 24.500 millones de dólares. Si se va a aprobar esta ley que le va a dar ingresos al presupuesto del gobierno central, me pregunto, ¿esos ingresos forman parte ya de la proforma o serán adicionales? La baja del precio del barril de petróleo de $79.7 en que se presupuestó a $60, casi $20, va a tener un impacto el año 2015 de mantenerse esta tendencia del orden de los 2.300 millones de dólares, bajo el supuesto que el Ecuador exporta anualmente alrededor de 140 millones de barriles de petróleo. La ley entonces tiene un sentido básicamente fiscalista. ¿Cómo logra recuperar más ingresos para el gobierno central? Ahora bien, en los últimos días, semanas, se han producido una serie de cambios legislativos y, digamos, normativos importantes. El 27 de octubre se reformó el reglamento de minería para regular de mejor manera los ingresos que perciben las empresas mineras y, por consiguiente, aumentar los ingresos para el presupuesto del gobierno central. El 13 de noviembre se dictó el reglamento al Código de las Finanzas Públicas para que el Ministerio de Finanzas controle la liquidez del sector público. Los excedentes de todas las empresas públicas ahora van a estar bajo el control del Ministerio de Finanzas. Este proyecto que ha sido presentado, que se lo tramitará en los próximos 27 días, y la proforma presupuestaria que está íntimamente vinculada en el tema básicamente de los ingresos. Pero no nos olvidemos que paralelamente la Asamblea está discutiendo las enmiendas constitucionales. Probablemente hoy terminará ese debate, un debate que no puede realizárselo fuera de este contexto económico preocupante, porque al final, si bien la enmienda constitucional que tramita la Asamblea tiene una connotación política para que aquellos que están en el poder sigan en el poder y continúen aplicando el mismo modelo político-económico de corte estatista, al final empata lo uno y lo otro. Luis Fernando, hay un tema sobre esta reforma al régimen tributario que tiene que ver con la residencia fiscal. En esta propuesta, ¿hay algún cambio importante que destacar? Bueno, este es un tema sumamente importante, María Josefa. Se incluye como nuevos sujetos tributarios a aquellos que tienen residencia fiscal, digamos, fuera del país, pero que durante 183 días están por el Ecuador, resulta que tienen que pagar los tributos en el Ecuador. Con esta modificación, muchos de aquellos que tienen, digamos, ingresos en el país, pero que se encuentran fuera del Ecuador, podrían verse obligados a tributar si aquellos lugares donde ellos normalmente residen tienen una tributación más baja. Y para los que están en paraísos fiscales, la situación es aún más grave. Tienen que probar que no residen en el paraíso fiscal para no tributar en el país. Entre otras cosas, este proyecto de ley dice que quiere eliminar los escudos fiscales. Es una ley no solamente para incentivar la producción, sino para terminar con el fraude fiscal. De aprobarse, veo yo que muchísimos de aquellos que en el Ecuador tienen negocios, pero están fuera del país, podrían verse obligados a tributar. Me preocupa, Luis Fernando, y quisiera ir como concretando. En el artículo 4 dice, residencia fiscal de personas naturales. Serán considerados residentes fiscales del Ecuador en referencia a un ejercicio fiscal las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: A, B, C y D. La D dice, sus relaciones personales más estrechas que las mantengan en el Ecuador.
Eso tiene un altísimo nivel de subjetividad. De subjetividad. ¿Quién califica? Por supuesto. O sea, entonces significa que, como consecuencia de tener una relación personal que no se sabría quién la va a calificar de estrecha, el gobierno estaría posibilitado de cobrarle impuestos a esa persona. Así más o menos suena. En definitiva, es tan abierto el margen de maniobra del Servicio de Rentas Internas para identificar a quienes, no viviendo permanentemente en el Ecuador, sí deberían tributar en el Ecuador, que muchísimas personas, entiendo yo, empresarios, no sé, que están en esas condiciones, serían sujetos indudablemente a investigaciones y a tributaciones. Además, se incluye dentro de los ingresos de fuente ecuatoriana al incremento patrimonial no justificado. No nos olvidemos que en el Código Integral Penal el incremento patrimonial no justificado privado es delito. En la consulta del año 2011 se pidió a la Asamblea que así se incorporara, ahora es un delito. Adicionalmente se incorpora como ingreso de fuente ecuatoriana. En principio no estaría mal si habláramos de los ingresos de lavado de activos, de narcotráfico, de la corrupción. Pero resulta que con esta norma el SRI va a tener muchísimo poder para molestar, para investigar por incrementos patrimoniales, inclusive que puedan ser justificados. Pero le hace un problema al contribuyente que va a tener que justificar, por ejemplo, que hubo un incremento en su patrimonio porque se revalorizó el bien inmueble donde vive. Entre que justifica y no justifica, tendrá que pagar abogados, contadores, auditores, asesorarse, un gasto adicional para el ciudadano. Esta disposición debería estar mejor redactada para que no exista ese margen de maniobra tan amplio, inclusive discrecional, que normalmente tiene el Servicio de Rentas Internas a la hora de hacer tributar a las personas. Ahora bien, en esta ley de incentivos para la producción y contra el fraude fiscal existen algunos estímulos, usted mencionó algunos al iniciar este programa, entre ellos, por ejemplo, que para el caso de industrias básicas existe una especie de exoneración durante 10 años. ¿Pero qué se entiende en el país por industrias básicas? En el proyecto se dice la ley determinará, pero básicamente son las industrias que tienen que ver con la siderúrgica, metalurgia y petroquímica. Fuera de ellas no existen otras que puedan catalogarse como tales dentro de la nueva matriz productiva. Por ello es que esa norma que trae la ley de incentivos para la producción no va a beneficiar a todos los que inviertan, sino a un grupo muy reducido que va a hacer inversiones fundamentalmente en esos sectores que están dentro del proceso de la nueva matriz productiva. Hay cambios entonces en cuanto a los sujetos pasivos de los tributos, hay cambios en cuanto a los ingresos que deben tributar en el país, cambios en las exenciones. Y también hay cambios en los hechos generadores. Lo que antes estaba exento hoy se convierte en un hecho generador de tributo, como lo es la transferencia ocasional de acciones o participaciones. Lo que antes se hacía de manera muy libre, sin tener un vínculo fiscal para devolverle al Estado o pagarle al Estado por este hecho generador, porque antes simplemente era un hecho societario. Así es, solamente queda como ingreso exento la transferencia ocasional de bienes inmuebles. Aquellas personas que no se dedican a la actividad inmobiliaria y venden su casa y por ello tienen un ingreso, ese ingreso no está sujeto a tributación, se mantiene la enajenación ocasional de inmuebles. Pero en el caso de acciones, compañías anónimas, participaciones, compañías limitadas, la enajenación, la transferencia ocasional va a tributar, sale del ámbito de las exenciones. Se mejora la situación para aquellos que tienen depósitos a plazo. Ahora, cualquiera que tenga un depósito a plazo en una entidad financiera tiene una exención en cuanto al rendimiento. Antiguamente, o digamos ahora, con la ley vigente, existen excepciones. Por lo demás, inclusive se llega con los cambios a las personas de la tercera edad, estableciéndose una serie de límites en cuanto a los ingresos que tienen para que puedan beneficiarse del no pago de impuestos fiscales o municipales. Para la devolución del IVA, para las personas de la tercera edad aparecen igualmente restricciones. En definitiva, esta ley tiene de lo uno y de lo otro, ciertos estímulos para cierto tipo de actividades, pero muchos castigos, muchos controles para otros. En el ámbito societario, por ejemplo, se establecen multas si no se informa oportunamente
al servicio de rentas internas sobre transacciones que se hagan dentro de las compañías. La ley se inscribe en este punto dentro de esa política dirigista, estatista, con excesivos controles que por sancionar a quienes debería sancionar, finalmente hace pagar a justos por pecadores, a ciudadanos que en sus actividades legítimas realizan actividades indudablemente que generan ingresos sobre los cuales deben tributar, pero al final provocan empleo y trabajo. Luis Fernando, ¿pudiera entenderse que un aspecto positivo de esta reforma tributaria es incentivar el depósito para que la gente guarde dinero y tenga este dinero en el banco? Bueno, eso es importante porque las exenciones se amplían. Los depósitos a plazo en entidades financieras van a beneficiarse de exenciones tributarias. Hay un incentivo allí para que la gente deposite. Igualmente, de manera explícita, se dice que los rendimientos de títulos de deuda externa ecuatoriana estarán exentos del pago de tributos. Al decir de manera explícita en la ley que estarán exentos, significa que habrá una invitación a que eventualmente puedan adquirirse títulos de deuda externa o deuda nacional que emita básicamente el Ministerio de Finanzas en el país. No nos olvidemos que en el contexto de estas leyes económicas también está el Código del Trabajo y sus reformas, que avanza probablemente no al mismo ritmo. Dicen que estas reformas podrían estar discutiéndose y aprobándose entre febrero o marzo del año 2015, pero por lo pronto veo yo que es tan preocupante el contexto económico que el gobierno comienza a tomar ya algunas medidas, entre otras las que establece esta ley, los reglamentos que he mencionado, que reforman el tema de los ingresos de las compañías mineras, reforman inclusive el manejo de la liquidez del sector público y, por supuesto, la proforma presupuestaria que tiene que ajustarse. Una última cosa, María Josefa, en la proforma que aprobó la Asamblea se fijó como precio del barril de petróleo $79.7. El déficit global era de 5.500 millones de dólares aproximadamente. Si a ellos se suman los 3.300 millones de dólares de pagos, había ya en la proforma un faltante, digamos, de 8.400 millones de dólares. Con la caída del precio del barril de petróleo, de mantenerse esa tendencia del 2015, el monto podría llegar casi a los 12.000 millones de dólares. Gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas y contarnos a toda la gente que nos acompaña todo ese trabajo apresurado que parece que la Asamblea está teniendo los últimos días y en algunos de ellos tendrá que